Tienes más de 40 años y los malestares propios de la edad ya comenzaron a manifestarse. Entonces, esta información es para ti. Los bochornos ocasionados por la deficiencia hormonal puedes contrarrestarlos de forma natural y la salvia officinalis es tu mejor aliada. Su nombre deriva del latín salvar o curar y es muy utilizada en la medicina en forma de té o infusiones, aceites esenciales, incluso baños, en la gastronomía y como planta ornamental. La salvia es rica en flavonoides, principios amargos y aceites esenciales y es recomendada por sus beneficios antisépticos, antivirales, antiinflamatorios, antioxidantes, digestivos y aromatizantes. Naturals Boutique te acompaña en este duro proceso. La infusión de té de salvia es una de las formas más eficaces de aprovechar sus beneficios, pues no solo te ayuda con los trastornos de la menopausia, sino que además ayuda a tratar diferentes malestares, como problemas digestivos, como diarrea, hinchazón y ardor de estómago, cólicos propios de la menstruación, sudores y sofocos de la menopausia, síntomas de resfriados como tos y garganta inflamada, también el insomnio, la pérdida de memoria y la depresión, falta de concentración, desequilibrios de azúcar en sangre, entre otros. Suscríbete ahora si te gusta mi contenido. Específicamente en la menopausia, cada mujer puede tener una experiencia diferente en relación al calor y la sudoración. Hay mujeres que perciben un ligero acaloramiento, hay otras que se enrojecen, acaloran en exceso y sudan prolíficamente. Se calcula que un 88% de las mujeres en los años que dura el cambio hormonal asociado al cese menstrual sufre sofocos con una duración media de unos 5 años. La intensidad de los mismos puede ser leves, moderados o muy intensos y la frecuencia de 1 a 5 o más sofocos o acaloradas al día. Para aquellas mujeres que sufren sofocos muy intensos durante el día y además enrojecimiento y sudoración evidente, puede suponer una gran incomodidad en su ámbito laboral y personal. ¿Te sientes identificada con todo esto? Entonces es hora de que incluyas la salvia en tu rutina, ya que existen estudios que demuestran que sí disminuye la frecuencia diaria de sofocos y la intensidad de los mismos. En tan solo 4 semanas ya comienzas a obtener resultados. ¿Cómo prepararte de salvia? Paso a paso. Preparar un té o infusión de salvia es muy sencillo. Basta con tener de 5 a 6 hojas y seguir estos simples pasos. Cuando tengas la cantidad de hojas indicadas, lo primero que debes hacer es poner 1 o 2 tazas de agua a hervir en una olla. Agregas las hojas y cuando alcance el punto de ebullición, dejas hervir durante 15 minutos. Una vez haya hervido, se dejan reposar durante 5 minutos como mínimo para que las hojas desprendan todas sus propiedades. Cuando haya reposado, se debe colar la infusión y tu té estará listo para beber. Algunos tips importantes para ti. Lo más recomendable es tomarlo luego de comer. Este té tiene un sabor intenso, por lo que se puede endulzar con una cucharadita de azúcar, stevia o edulcorante. Si deseas experimentar un sabor más intenso, puedes agregar unas gotas de jugo de limón, 2 cucharaditas de canela en polvo o una rama, hojas de laurel, un poco de miel o pimienta de cayena.
Esto se agrega al momento de hervir las hojas con el agua para luego colarlas. También puedes adquirirlas en forma de cápsulas en tu tienda de confianza. Es importante dejarte saber que el consumo excesivo de este té tiene contraindicaciones, por lo cual es aconsejable consultar con tu médico tratante antes de consumirlo. Preferentemente evitar durante el embarazo o lactancia, así como menores de edad. No olvides suscribirte.